Bien, jóvenes, basados en los datos que obtuvimos en la última clase, vamos a generar ahorita los gráficos que nos permitan poder entender esta información. Entonces, ustedes podrán ver algún ejemplo que está en la información que se les ha proveído y que se les ha facilitado de la presentación de OPAMS. Pero creo que el ejemplo que nosotros vamos a generar en este momento va a ser un poquito de mayor ayuda para lo que requerimos en el proceso de aprendizaje de la elaboración de un modelo que permita entender el perfil normativo del. A esto hay que añadirle que pueden haber algunos otros elementos que probablemente no estén aquí incorporados, como podrían ser, por ejemplo, el caso de los retiros que puede tener un proyecto basado en lo que dice la normativa de OPAM, la línea de calificación que estipula un límite de calificación y otros que pudiesen ser parte siempre del proceso. Así que básicamente se enfoca exclusivamente al análisis normativo. Entonces, si ustedes recuerdan, estos fueron los datos que nosotros obtuvimos en la última clase y en los cuales tenemos los datos básicos, el tipo de suelo que nosotros estamos utilizando, la actividad tectónica, si es que la hay, la actividad volcánica, los tratamientos urbanísticos. Para el caso que nosotros estábamos analizando era tratamiento de estabilización. Vimos que la parte de los corredores no aplicaba en este tipo de tratamiento urbanístico. Encontrábamos una aptitud urbanística de estabilización 1, o sea, está la general que es EST, estabilización general, y la EST1. Estos conceptos los pueden encontrar en el manual de OPAMS. Ahí está en el reglamento actualizado de OPAMS la explicación de cada uno de estos conceptos. Que la estabilización 1 es el equipamiento urbano local. Entonces, eso está estipulado el inmueble para un tratamiento de equipamiento. Este puede ser en casos de usos como bibliotecas, como un centro recreativo, etc. Luego está mitigación, que no aplica, y luego los datos que nosotros vimos de los estándares urbanísticos. Vimos que en alturas podíamos construir de 10 hasta 14 niveles, el dato base más el dato ampliado. Luego en la impermeabilización estamos con el dato base y el dato ampliado 70%, 80%. Y en la edificabilidad podemos construir 5.4 veces el área impermeable y hasta 7.0 veces el área impermeable. Entonces, cuando lo vimos, recuerden, estoy haciendo un recordatorio para que no se nos quede nada. Recordemos que el área que nosotros tenemos es de 1000 metros cuadrados. Ya vamos a ver el terreno. Entonces tenemos un lote que tiene 1000 metros cuadrados. Si a esto le sacamos y utilizamos el dato base del 70%, estamos hablando que tenemos de estos 1000 metros cuadrados, 700 metros cuadrados que podemos impermeabilizar. Los 300 metros cuadrados restantes tienen que ser para área verde. Luego, estos 700 metros cuadrados que los ponemos acá en su dato de área, los multiplicamos por la cantidad de veces que yo puedo construir mi edificio. O sea, yo lo puedo construir 5.4 veces. Multiplicamos 700 por 5.4 y tenemos 3.780 metros. Este es el área en metros cuadrados máxima que yo puedo construir en este. Y luego tal vez este último lo vamos a ver de forma gráfica un poco más claro, que es, bueno, si yo construyo un edificio de 5.4 niveles voy a obtener estos 3.780 metros cuadrados. Pero ¿qué pasa si estos 3.780 metros cuadrados yo los llevo hasta una edificación que contenga 10 niveles de altura, que es la altura mínima? Esto es el dato base. La altura máxima son 14, yo no puedo sobrepasar 14 niveles, sin embargo, el dato base de 10, yo puedo construir menos de 10. O sea, si yo quiero construir 5 niveles, construyo 5, si quiero construir los 5.4, que es el máximo que me permite, construyo eso, pero puedo construir 10 niveles. ¿Qué pasa si estos 3.780 los llevo a 10 niveles? Divido 3.780 entre 10 y este es el área que yo tengo para edificar huella por huella del edificio al que puedo construir. Entonces, en ese sentido, veamos el gráfico. Vamos a estar alternando un poco entre el gráfico y el. Fíjense que aquí tengo mi terreno.
son los 1000 metros cuadrados. Un terreno que está entre la Alameda Roosevelt y la 55 Avenida Sur, ya lo vimos en la clase, como ejemplo. Y la primera cuestión es que yo solo puedo edificar el 70%. Vamos a trabajar con los datos bajos. Si yo edifico únicamente el 70%, pues tendría esto. El 70% a construir impermeabilizable es esta área gris y el 30% restante es área verde. O sea, yo tengo que tener 300 metros cuadrados de área verde. Menos de eso ya no me va a aceptar OPAM. Más de eso para OPAM es un beneficio. Si yo diseño mi proyecto y le doy más área verde de eso, pues estoy beneficiando a la ciudad. Si tengo menos de eso, no me lo va a permitir. Es uno de los primeros valores que nosotros ponemos graficado, la impermeabilización, los 700 metros cuadrados, que lo llevamos a. Luego, pues, bien, ¿qué es lo siguiente? Bueno, veamos el valor de la edificabilidad. ¿Qué pasa si yo construyo las cantidades de veces que me dice el dato? Yo construyo, bueno, vean aquí, 1, 2, 3, 4, 5, y este es el 40%, o sea, yo tengo 5 veces repetido los 700 metros cuadrados y 0.4 veces. Entonces, eso de forma rápida, si queremos calcularlo, estamos teniendo nosotros 700 por 5, 3500, más los 280 que tenemos acá, estamos llegando a los 3780, que era lo que teníamos nosotros en este valor. El índice de edificabilidad representado gráficamente es este. Esto es lo que yo puedo construir legalmente. Yo puedo construir un edificio de 5 niveles y 0.4, o sea, no me puedo pasar de esa cantidad de metros cuadrados. No es que yo pueda construir un sexto nivel completo porque ya me paso del índice de edificabilidad que tengo que hacer. Y mantener mis 300 metros cuadrados de área. Esto no lo puedo modificar. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo llevo lo que dice aquí? Lo llevo a 10 niveles, mi factor base. ¿Qué pasaría si yo mi edificio lo llevara a esa altura? Bueno, yo podría llegar a tener 3780 metros cuadrados divididos en 10 niveles, huellas de 300. Ahora, vean que acá yo no estoy tomando en cuenta los retiros. Eso es bueno que ustedes lo hagan desde un inicio para ver el área edificable y sacarle el mayor provecho. Pero ahorita lo estamos haciendo estrictamente para que ustedes lo vean. Voy al siguiente valor y aquí tengo la lista. Veamos, permítanme un segundo. Veamos lo siguiente. ¿Cuántos niveles tengo yo acá? Yo tengo aquí de huellas de 378, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si yo hago el edificio de 10 niveles con huellas de 378, vuelvo a los 3780 metros cuadrados que yo tengo como máximo a edificar, solo que distribuidos en 10 niveles. ¿Qué sucede? Tengo una ganancia para mi proyecto. Si yo hago esto, yo le estoy regalando más área verde a mi proyecto. ¿Sí? Entonces, esto es una gran ventaja en términos generales, porque ecológicamente yo ayudo a mi proyecto a mejorar la capacidad de lo que puedo llegar a obtener aquí. Es probable que yo no requiera todos los niveles o lo que sea, eso va a depender del tipo de proyecto que ustedes afronten, pero digamos que aquí tengo un límite máximo basado en esos 10 niveles. Ahora, yo puedo empezar a jugar con estos valores y con estas estrategias, y por ejemplo, si yo tuviera que respetar la cuestión de la colindancia, podríamos hacer algunas configuraciones adicionales. Vean esto. ¿Qué pasa si yo divido de esta forma? Yo tengo aquí un área verde que termina en una L, si ustedes se fijan, porque he tratado de respetar la colindancia que está aquí y separarme del colindante. Tengo esta área verde, tengo 370 metros cuadrados, le estoy dando 70 metros cuadrados más a mi proyecto de lo que me exige el reglamento, según lo que estuvimos viendo acá, ya en las normas. Tengo 300 metros cuadrados porque 700 puedo utilizar, entonces yo le estoy dando 70. Y tengo huellas de 630 metros cuadrados, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Entonces, ¿qué sucede? No llego ni siquiera a los 10, pero con 6 niveles, con huellas de 630,
yo estoy llegando al mismo valor de 3.780 metros cuadrados construidos en un edificio más largo que me permite poderme separar del colindante y que puedo aprovechar la huella de mejor forma. ¿Ya? Y aún así le estoy dando una ganancia de 70 metros cuadrados. Y aquí ya pueden ustedes empezar a hacer todas las configuraciones que ustedes quieran. Hay muchísimas configuraciones, ¿ya? Tantas como ustedes quisieran. Y es bueno que ustedes jueguen con estos elementos y vean cuál es la condición más óptima para su proyecto. Yo, por ejemplo, en este caso, si tomo las normas y me dice que el edificio debe de estar 2 metros separados, 4 metros separados, de acuerdo a los lindantes, hay que ir a ver la norma que dice en ese respecto. Entonces, yo puedo venir y aprovechar eso para hacer una redistribución, ver la huella que me queda y ver si con eso cumplo. Si con eso estoy cumpliendo, entonces ya veo cómo puedo modificar para no sobrepasarme y aprovechar al máximo la huella que yo necesito. Para eso es importante este valor y tenerlo claro para ver después cómo puedo yo optimizar la condición de mi terreno y hacer los usos que me permiten. Ya esto me sirve como un parámetro inicial de diseño en el cual yo puedo llegar a mejorar y optimizar el uso del terreno basado en las normativas de la OPAM. Así que este es uno de los elementos para que ustedes puedan elaborar su perfil normativo de proyecto. Este debe de ir acompañado de la tabla donde ustedes plasman los datos que recopilan de los mapas y de su gráfico. Además, no olviden por nada del mundo poner como respaldo de los datos que ustedes obtienen los mapas donde ustedes identifican dichos datos. Haciendo un breve recordatorio de la clase anterior, pues en el sitio web de OPAM solo voy a mostrarles así rápidamente. Ustedes pueden descargar bastante información que hoy está a disponibilidad. Por ejemplo, en el sistema de información está el geoportal, el Observatorio Metropolitano, datos abiertos, publicaciones, le pueden venir a documentos, por ejemplo. Y aquí tener documentos que emiten la OPAMS en base a algunos proyectos, todo lo que es de dominio público. Ustedes lo pueden buscar aquí. Hay información de todo tipo, ustedes pueden ver ahí, que ustedes pueden descargar y que les puede ayudar. En este mismo, pues ustedes pueden venir acá y, por ejemplo, en la búsqueda, a ver, está la parte del marco legal. Y por ejemplo en la parte del marco legal, pues aquí está recopilación, ley y reglamento, y ustedes lo pueden descargar acá, que es el reglamento de OPAM. Si dan descargar, ustedes van a ver que aquí se abre la ventana. Este es el reglamento actualizado, el último, completo, que ustedes pueden obtener. Este es el que corresponde incluso con los mapas que ustedes tienen ahí, porque al final del mismo reglamento, ustedes van a encontrar mucha de esa información que ustedes pueden tener a disposición. Información, aquí hay una actualización incluso en normas, ahí están los mapas, en normas de varios tipos, geológicas, etcétera. Es una reforma bastante buena que hay, ¿verdad? Ustedes pueden acceder a ella. Así también, bueno, también está la normativa House. Déjenme ver. Si se encuentra el reglamento, ¿verdad? Si usted da clic ahí, lo va a llevar a lo mismo. Ahí está el esquema director, lo que es como tal el esquema director que está en función. Aquí les explica a qué se refiere, qué es, qué contiene, etcétera, si ustedes quieren conocer un poco más, y la guía House, que es para diseño de proyectos bioclimáticos. Entonces, si ustedes quieren empezar a leer y a conocer acerca de ella, pues es bueno que lo hagan, porque hoy los proyectos están requiriendo proyectos que sean amigables con el medio ambiente. Y bueno, me voy a ir al geoportal, como ustedes ya lo vieron, aquí en Sistema de Información, geoportal, que es donde se encuentran los mapas. Ingresamos, se deben de ir aquí a dice mapas, mapas indicativos, no, mapas normativos.
Y entonces aquí principalmente los de planificación urbana. Están los de geología que también puedes utilizar, pero vámonos principalmente a esto. Dan clic en uno, entran a los mapas y posteriormente es una cuestión de ir activando y desactivando los layers o capas que ustedes necesitan. Por default, el mapa general o original va a venir con unas layers activas. Aquí en la parte superior ustedes pueden poner en la lista de capas, ustedes dan clic y van a ver las diversas capas que están. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera apagar las capas generales y empezarlas a activar por mi cuenta, estas de perímetros, que es toda la línea divisoria, esa no. Voy a quitar esta que dice línea principal, por ejemplo, y bueno, desaparece la principal. Si despliego aquí, voy a quitar esta capa base. Esta capa base no las toco. Los instrumentos del esquema director, densidad tectónica, etcétera, apagarlas. Por ejemplo, aquí se van a ir apagando algunos elementos como estos. Los van a ir viendo. Y desaparecen los tratamientos urbanísticos, por ejemplo. Entonces, dentro de estos, ustedes van buscando la clasificación de uso de suelo, por ejemplo, es una. Ustedes quieren saber cómo está clasificado el uso de suelo de San Salvador, solo basta que activen acá, se tarda un poquito en cargar y ahí está. Aquí tiene incluidos tal vez todos los lotes o terrenos. Vamos a ver si aparece. Un poco. Bien, ahí tienen los distintos colores. Al parecer está toda la notificación. Bueno, eso ya viene activo por default en estas capas que tiene la OPAMS de momento. Si ustedes quieren cambiar, por ejemplo, en la clasificación de uso de suelo, se van a tratamiento urbanístico, que es lo que hemos estado viendo y de donde hemos obtenido los datos. Al cargar, aquí es donde hemos identificado el tipo de tratamiento urbanístico, que es el de estabilización. Vean, aquí no aparecen los lotes. Es una cuestión que tiene activa la capa esta, entonces nos vamos a ir al terreno que estábamos estudiando. Era este, está en color gris, correspondía a estabilización. Este mapa lo tengo que añadir para poder demostrar de dónde tomo los datos. Esto es importante. Luego, por ejemplo, voy a aptitudes urbanísticas, lo activo y activo primero la capa general y luego las subcapas. Por ejemplo, en aptitud de corredores aparecen los colores. Si en este caso no me aparece nada en el terreno, en alrededor sí, corredor de comercio y servicios, pero en el terreno propio no aparece nada. No lo vayan a confundir con corredor interno porque no lo es. El corredor interno tiene un color que está en otra parte aplicado. Aquí están. Entonces no se vayan a confundir con esto, pues este otro gris cafecito tampoco, porque también es otro tratamiento que por ahí está aquí, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces no lo confundamos, tengamos cuidado ahí de ver bien los colores. Y simplemente no hay capa aplicada, por lo tanto no aplica. Siendo estabilización, por ejemplo, como estabilización sí es, aquí tiene que haber, recordemos que sí aplicaba la estabilización. Entonces está con este azul fuerte que es EST1, equipamiento metropolitano, que está acá. Si fuese más claro, entonces sería local, pero en este caso es metropolitano, de equipamiento metropolitano. Y todo este veo aquí en mitigación. En mitigación normalmente son los contornos de la ciudad, aquí no va a aparecer nada. Los estándares urbanísticos, apago las aptitudes urbanísticas, me voy a los estándares, enciendo, luego las subcapas, alturas, por ejemplo, de donde tomamos los datos de altura. Aquí tomamos el que era de 10 a 4 y así sucesivamente. Luego aquí tomamos el porcentaje de impermeabilización, 70-80% de este, y fue el que llenamos en la tabla. Ustedes lo ven aquí, 70-80%. Luego lo graficamos acá. Luego el índice de edificabilidad, que lo tomamos de acá. Igual, cada vez que yo haga uno de estos, tomo la captura de pantalla y lo meto como parte de mi documentación. Vean que está en color verde de 5.7 a 7. Está en mi tabla, 5.7 a 7, lo de 10 a 14 niveles también vivo. Y estos datos son los que yo después utilizo para poder generar
mi análisis. ¿Puedo obtener más datos? Sí, a usted depende de lo que ustedes quieran. Entre más específico sea mejor, por ejemplo la información vial. Entonces lo activamos y por ejemplo me puede aparecer la jerarquía vial 1. Voy a apagar los otros para que podamos ver mejor las viales, ahí aparecen. Entonces por ejemplo de circulación mayor, voy a apagar estos otros para que lo veamos vean ahí. Autopistas y vías expresas en colores grises, las vías expresas o pueden ver esta y hay otra, y aquí aquí está. Primarias son las de color rojo, son calles de tipo primaria, son las principales calles colectoras de toda la ciudad. Las de secundarias y la colectora principal, y de esto después derivan todas las calles y avenidas en cada una de las residenciales. Por ejemplo, si quiero la de circulación menor, me va a poner todo el mapa de las calles internas. Ahí se ve un poco tenue, pero solo para que lo alcancen a ver. Son todas estas callecitas internas, vean, ahí se apaga, ahí se enciende, todas estas. Las vial proyectadas cuando hay proyectos de conexiones de ciertas calles, por ejemplo aquí va a aparecer, veámoslo así, con esta línea punteada, y por ejemplo, ustedes la ven, aquí apareció una, si los apago, vean, aquí aparece otra, que son proyecciones de calles a futuro que van a estar funcionando en la ciudad. Entonces pueden obtener estos datos. Bien. Voy a apagar por ejemplo, factores de reducción de estacionamiento. Las zonas gráficas están propensas a factores de reducción de parqueo, o tienen su límite completo. Normalmente son núcleos de ciudades. Y la tasa de motorización, este es otro valor para poder reducir la cantidad de parqueos, y dependiendo de la zona en la que estén, por ejemplo, zona C es uno, es este, zona B es otro, es este, y zona A es otro. Entonces aplica de acuerdo a la zona en la que estén. Factores, ahí lo pueden leer en el mapa, en el reglamento de la OPE. Eso es básicamente, se llena con esos datos esta matriz. Luego de esta matriz pasamos a graficarlo y a hacer las diversas análisis para nuestro proyecto de acuerdo a las condiciones que nosotros tengamos. Entonces ese es en términos generales lo que podemos hacer con la condición normativa y el perfil normativo para poder iniciar el análisis del diseño de nuestro proyecto.